Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Yoana, soy un intérprete poliglota. En este video de hoy vamos a continuar a emparar nuevas palabras relativas a cittadinanza, entrevista de cittadinanza americana o ICE, inmigración. Terminología relativa a inmigraciones. Hello guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Yoana. I'm an interpreter and a polyglot, and in this video of today we're gonna proceed with studying terminology, immigration terminology, terminology related to ICE interviews, terminology related to citizenship, and questions that are usually asked by the US government to citizens. And these videos to potential citizens, forgive me. And this video will be in Spanish and English language. Let's proceed. Were you ever a worker in a prison or jail? ¿Alguna vez fue un trabajador voluntario? Ok, voluntario es adjuntivo. Soldado de una otra manera serviron cualquiera los siguientes. Prison o cárcel. Prison or jail is prison or cárcel. Prison labor camp, campo de trabajo penitenciario. It's a penitentiary camp, okay? Detention facility, centro de detención. Vigilante group is a grupo de vigilantes. Vigilant group. Detention facility, where people are forced to stay. Facilidad de detención. A labor camp, campo de trabajos forzados. Un lugar en donde las personas son forzadas a trabajar. Muy bien. Or any other place people were forced to stay. O a algún otro lugar en donde las personas fueron forzadas a permanecer. Prison and jail detention. Okay, were you ever part of any group that uses weapons against any person? ¿Alguna vez fue parte de algún grupo? ¿Alguna vez apoyó algún grupo usted de organización que utilizó un arma o armas en contra de algunas personas o amenazó con hacerlo? Okay. No, I was never in a group that used weapon. No, nunca estaba en un grupo donde usó armas. No, I never worked in the camp. No, nunca trabajase en un campo. No, I never worked in a prison. No, nunca trabajase en una prisión. Weapons, it means armas en español. Guns, pistolas. Weapon training, entrenamiento con armas. Recruit means to draft. Recruiter significa forzar, ayunar. Child soldier, niño soldado. Did you ever provide weapons to any person or help another person provide weapons to any person? ¿Alguna vez vendió, dio o proporcionó armas a cualquier persona o ayuda a otra persona a vender, dar o proporcionar armas a algunas personas? No, I never provided weapons to anyone. No, nunca proporcioné armas a nadie. Did you ever receive any type of military or weapon training? ¿Alguna vez recibió algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o para el uso de armas? Or for use of weapons? No, nadie. No, never. Did you ever receive any... Did you ever recruit any person under the age of 15 to serve in an armed forces group? ¿Alguna vez reclutó, preguntó, alistó, suscribió, conscriptó, requirió alguna
o alguna persona o utilizó alguna persona menor de 15 años de edad para servir y ayudar en una fuerza armada o grupo. No, children should never have to be soldiers. No, nunca deben ser soldados los niños. Did you ever use any person under age of 15 to do anything that supported people in combat? ¿Alguna vez utilizó cualquier persona menor de 15 años de edad para hacer cualquier cosa que ayudará, apoyará o las personas en combate? No, nunca. It means never. Serious questions here. Okay, have you ever committed a crime or offense for which you were not arrested? ¿Alguna vez ha cometido o asistido en cometer o intentado cometer un crimen o delito por el cual no fue arrestado? Todos deben decir no a esta pregunta. Si quieres diventar citadino, necesitas a decir no. Have you ever been arrested, cited or detained by any law enforcement officer? ¿Alguna vez has sido arrestado, citado o detenido por algún oficial de la ley, incluyendo algunos de los siguientes agentes de inmigración o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por cualquier razón? To be cited, it means to get a ticket. Cited significa obtener una multa. Okay. I only got minor tickets. Solo recibí infracciones de tráfico menores. De tráfico, it means transportation or violation of the traffic law. Have you ever been charged with committing a crime or offense? ¿Alguna vez has estado acusado de cometer, intentar cometer o asistir en cometer un crimen o delito? Charge, it means to be accused. Charge significa acusado. Have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez ha estado condenado por un crimen y ofensa? Convicted, it means guilty. Trovato guilty significa colpevole. Okay. Alternative sentence, sentencia alternativa. Have you ever been in an alternative sentencing or rehabilitative program? ¿Alguna vez han puesto en una sentencia alternativa en un programa de rehabilitación? Rehabilitation program. For example, desvío, proceso diferido, adjudicación, suspendido o adjudicación diferida. Okay, this is different programs. Rehabilitation program, programa de rehabilitación. Have you ever received a suspended sentence? ¿Alguna vez ha ricevuto una sentencia suspendida? Probation significa libertad provisoria o probation. Parole, libertad condicional. Ha terminato la sua libertad provisoria o libertad condicional? Have you finished your probation or parole? Have you ever been in jail or prison? ¿Alguna vez has estado en un cárcel o prisión? Si la sua respuesta es sí, ¿cuánto tiempo estuvo en un cárcel o prisión? If the answer is yes, how long have you spent in jail or prison? Ok. Esto, chicos y chicos, fue el nuestro vocabulario de detención.
and questions, las preguntas relativas a inmigración, preguntas relativas al proceso de inmigraciones. These guys were questions related to immigration process and immigrating here in the USA and obtaining citizenship and whatnot, working for ICE. I believe this material was created by Leanne Gott. I don't know if it's some of says 2019, some says 2018. Either way, you can find more online by this lady. Thank you guys for being here.